sencillamente, porque se va a ocupar alguno de los nervios para lo del periné y para lo del diafragma pélvico. Es lo mismo, ¿no? Diafragma pélvico y periné. No, el diafragma pélvico y el periné, y aparte para la inervación de los órganos genitales. Entonces, ustedes aquí ya vieron el plexo lumbar el viernes, ahora vamos a ver el plexo sacro. El plexo sacro, vean ustedes, está aquí, denme tantito, ay no. Ahorita, voy a tener un lápiz, vamos a poner aquí. Tenemos nosotros aquí lo que es el nervio lumbar 4, lumbar 5, ay Dios, lumbar 5, lumbar 6, ay Dios. Ay, señor. Doctora, se cambió de imagen, ahí es el plexo lumbar. Ay, sí, se cambió la imagen, sí es cierto. Se cambió la imagen, ahí está. No, ahí está, ahora sí está. Aquí tenemos lumbar 4, lumbar 5, sacra 1, sacra 2, sacra 3, sacra 4, sacra 5 y coxigia 1. Son los nervios espinales desde el lumbar 4 hasta el coxigio 1, así está formado el plexo sacro. Este plexo sacro, L4 y L5, se unen para formar el tronco lumbrosacro. Ahí está formado el tronco lumbrosacro. L4, ¿sí? L4 y L5, los dos troncos forman el tronco lumbosacro. Y luego este tronco lumbosacro está dividido en déjenme ver, es un ramo anterior y un ramo posterior. Es una división anterior y una división posterior. La división anterior es la verde y la división posterior es la amarilla. La división posterior es la amarilla, perdón, y la división anterior es la verde. La verde es la división anterior y la división posterior es la amarilla. Entonces, vamos aquí a ver, siempre me confundo ahí. Entonces, la división anterior es la amarilla y la división posterior es la verde. Entonces, vean ustedes, de la división anterior es la amarilla, sí, siempre me confundo aquí, siempre mi división anterior es la verde y la posterior es la amarilla. Ay, Dios mío, yo ahora no sé qué me pasa, se me fue para atrás. Bueno, entonces ven ustedes, de la división, y vuelvo a confundirme, la división anterior es la amarilla y la división posterior es la verde, ¿verdad? Me confundo, siempre me confundo. División posterior amarilla y la división anterior verde. La división anterior verde. ¿Qué hice aquí? ¿Por qué hice esto? Bueno, ay Dios. Disculpen, ando media. Bueno, entonces tenemos nosotros desde la lumbar 4 hasta la coxigia 1, hasta el coxigio 1. Sí, hasta el coxigio 1, hasta ahí está formado el plexo sacro. Entonces, bueno, ven ustedes, siempre me equivoco. Bueno, la amarilla ya es la división, ya ustedes saben porque siempre me equivoco y si no, no voy a avanzar. Está formado, ven ustedes, de las dos divisiones, tanto de la división anterior como de la división posterior, está formado el nervio ciático. Todo esto es el nervio ciático. Todo ese grandote, gordote es el nervio ciático que va a bajar y enervarnos hasta la planta del pie, hasta los dedos. ¿Hasta qué? Hasta los dedos ahí nos está inervando el nervio ciático. Pero ahora vean ustedes, aquí vamos nosotros a ver que vean ustedes, está lumbar 4, sale de la división amarilla y la división verde. De L5 también la división amarilla, ven ustedes la división amarilla que está aquí, que la voy a poner en un color rojo. Aquí está la división amarilla, ven ustedes, ahí está. De L4, de L5, de S1 y de S2. Pero luego también viene la división verde, que la voy a poner aquí en azul para que se note que también está formando el nervio ciático L4, L5, S1, S2 y S3.
¿sí? Hasta S3, L4, L5, S1, S2, S3. Entonces, así está formado lo que es el nervio ciático. Pero luego vean ustedes, de L4, de L5 y S1 sale este nervio. Va a salir este nervio que lo voy a poner en negro. Es el nervio glúteo superior, que se lo vamos a ocupar cuando veamos nosotros en locomotor, porque lo necesitamos para los músculos glúteos de la nalga. Ahí sale el nervio glúteo superior de esa división amarilla. Sí, de la división amarilla sale el nervio glúteo superior de L4, L5 y S1. Después viene una de L5, S1 y S2. Y es el nervio glúteo inferior. Ahí está el nervio glúteo inferior. Luego viene uno que es de S2 y S3, que es el nervio para el músculo piramidal, ¿sí? Para este músculo que está aquí, ese músculo que está ahí, ese músculo que está ahí, es el músculo piramidal. Ahí está el músculo piramidal que viene de la cara anterior del sacro, sale por la escotadura ciática menor y llega al trocánter mayor. Ahí está el músculo piramidal. Sí, entonces, después tenemos nosotros, ven ustedes, de la división verde, que ahora lo voy a poner también en negro, de la división verde de L5 y S1 y S2, ven ustedes, L4, L5 y S1, viene aquí un nervio, que es el nervio del cuadrado crural. Ese es el nervio del cuadrado crural. Después viene otro nervio que es de S1, S2 y S3. Y ese es el nervio del obturador. Nervio del obturador. El plexo lumbar tiene un nervio del obturador, que es el obturador externo. Este es el obturador interno, para el músculo obturador interno, para este que está aquí. Este es el músculo obturador interno que está cubriendo la membrana obturatriz, que está cubriendo la membrana, que está por dentro de la membrana obturatriz. ¿Se acuerdan ustedes que en el hueso bursal está el agujero obturador? Y ese agujero obturador está cubierto por la membrana obturatriz, y por fuera se origina el obturador externo y por dentro se origina el obturador interno. Pues este nervio obturador es para el obturador interno. Vean ustedes, aquí viene un nervio. Este nervio es del obturador externo. Ahí va el obturador externo, que se va a pasar, atraviesa la membrana obturatriz en la parte superior en una escotadura que tiene y pasa hacia afuera al obturador externo y a otras estructuras que se verán en el recorrido cuando veamos locomotor. Pero entonces, las del obturador interno es este que está aquí para el obturador interno, que es este nervio que está aquí. Ese es para el obturador interno. Y después viene otro nervio, tanto de la división anterior como de la división posterior. Vean ustedes, aquí viene, voy a ponerlo en otro color. Voy a ir borrando esto porque está muy feo. Déjenme ver aquí. Sí, vean ustedes aquí, vean ustedes, aquí viene tanto de la división amarilla, vean ustedes, porque siempre se me olvida, viene ahí a partir de, es que no pinta, viene aquí sí, aquí está L4, L5, S1, aquí viene de la división amarilla, de S1 y de S2, proviene de la división verde, de S2 y de S3, y entonces este nervio que está aquí, tanto tiene de la división verde como de la división amarilla, o sea, de la división anterior y posterior, y nos está dando el nervio cutáneo, ¿sí? Nos está dando el nervio cutáneo, ¿sí? El nervio cutáneo lateral. Entonces, ahí tenemos nosotros el nervio cutáneo lateral, y luego vemos nosotros aquí otro nervio que solamente es de la división amarilla, que viene de, si este es L4, L5, S1, S2, vean ustedes S2, y de S3, y aquí viene el nervio perforante cutáneo posterior, como dice su nombre, va a la piel. Entonces, y después vemos otro que les va a interesar ahorita a ustedes muchísimo. ¿Por qué? Porque es para ginecobstetricia, que solo es división posterior. ¿De cuál? L4, L5, S1, S2. Aquí viene S2, división verde, S3 y S4. Y este nervio es el nervio pudendo interno. Este nervio es el nervio pudendo interno, ¿sí? Que está originando desde S2, S3 y S4, de los nervios espinales sacros. Y de ahí se forma el nervio pudendo interno.
que es el que sale por la escotadura ciática mayor, luego se pasa por encima de la espina ciática y luego se mete por la escotadura ciática menor al canal de Alcor que está en la cara interna de la tuberosidad isquiática. Ahí se mete ese nervio pudendo y de ahí se va a distribuir. ¿Y de dónde se originó? Pues de los nervios espinales S2, S3 y S4, de la división verde, que ahorita les digo cuáles, porque siempre se me olvida. Y luego vemos nosotros aquí lo que ya viene, otro nervio que viene, vean ustedes L4, L5, S1, S2 y S3. S3 y S4 de la división verde, y es el nervio elevador del ano, es el nervio para el músculo elevador del ano. Para todo este músculo que está aquí, para todo este músculo, es ese nervio para el músculo elevador del ano. Ahí está, para el nervio elevador del ano. Y luego encontramos otro nervio que solamente ya es de S4, ven ustedes de la división verde, que es el nervio perineal. Este que está aquí es el nervio perineal. Ese que está ahí es el nervio perineal. Y luego ya viene lo que es el S5 y el coxigio 1, este es el coxigio 1, y este que está aquí es el nervio anocoxigio. Sí, este nervio es el anocoxigio. Entonces, estos son los ramos del plexo sacro. Vean ustedes, estos son los ramos del plexo sacro. Luego están ustedes observando, ven acá, están observando en este lado los músculos. Esta es la porción del psoas. Esta es la porción del psoas, vean ustedes, que se junta con la porción ilíaca, que está en la fosa ilíaca interna. La porción psoas viene de las apoyos transversas de las vértebras lumbares y se junta con la porción ilíaca que está en la fosa ilíaca interna. Se juntan las dos porciones y forman el músculo psoas ilíaco. Este psoas ilíaco sale por la escotadura sin nombre que está por debajo de la espina ilíaca anteroinferior y se va a insertar al trocánter menor del fémur. Ahí va el músculo psoas ilíaco. Luego viene un nervio grandotote que lo voy a poner en azul. Este nervio es el obturador externo. Este nervio es el obturador externo que viene del plexo lumbar, va a atravesar a la membrana obturatriz, en el agujero obturador, ¿sí? Y va a salir hacia afuera, a inervar al músculo obturador externo y estructuras que ya en locomotor distribuimos a dónde va estos nervios. Después viene aquí lo que es el músculo obturador interno. Vean ustedes, lo voy a poner en negro, es el músculo obturador interno. Aquí está. Este músculo obturador interno se origina en la cara interna de la membrana obturatriz, sale por la escotadura ciática menor y se va a insertar al trocánter mayor, va a ir al trocánter mayor del fémur. Después tenemos nosotros aquí lo que es el músculo elevador del ano. Ahí está el músculo elevador del ano. Se está formando el diafragma pélvico. Ahí está el músculo elevador del ano. ¿Sí? Todo este músculo es el músculo elevador del ano. Luego este músculo que está aquí, que lo voy a poner en azulito, es el músculo isquiocoxigio. Este músculo es el músculo isquiocoxigio que lo van a ir viendo ahorita para cuando veamos lo que es todo el diafragma pélvico y perineo. Ese es el músculo isquiocoxigio. Y luego el músculo que está ahí atrás ahí arribita es el músculo, lo voy a poner ¿en qué color lo pondré? En verdecito. Este músculo que está aquí es el músculo piramidal. Ese músculo piramidal viene de la cara anterior del sacro, a los lados de los agujeros sacros anteriores, se sale por la escotadura ciática mayor y llega a insertarse al trocánter mayor. Va a llegar a insertarse al trocánter mayor, ¿sí? Y entonces nosotros aquí estamos observando. Estos músculos los van a utilizar cuando entremos a ver lo que es diafragma pélvico y perineo. Entonces voy a borrar esto para seguir apuntando, para seguirles marcando. Y estamos observando, vean ustedes, aquí está el nervio obturador, voy a poner un color negro. Este es el nervio obturador para el obturador externo que viene del plexo lumbar. Luego este es el plexo lumbosacro, ese tronco lumbosacro. Y luego vemos aquí, este es el nervio glúteo superior. Ese es el nervio glúteo superior, que es este. Sí, este es el nervio glúteo superior. Después viene el nervio del cuadrado crural, que es este que está aquí. Este es el nervio del cuadrado crural. Ahí está el nervio del cuadrado crural. Después viene aquí lo que es el nervio elevador del ano. Este nervio que está aquí es el elevador del ano.
¿sí? Ahí está el músculo elevador del ano y ahí lo está inervando, es el nervio elevador del ano. Y luego vemos nosotros aquí lo que está el anococcigio, ¿sí? El anococcigio. Vamos a pasar, esto que está acá son los ganglios simpáticos, son ganglios de la cadena simpática, y estos que están acá son nervios comunicantes, que eso ya lo van a entender cuando entren a neuroanatomía, que son los ramos que comunican con el simpático, de los nervios espinales. Sí, entonces estamos nosotros observando lo que es aquí el plexo sacro. Vamos a pasar a la otra y ahorita regresamos a esta, y aquí ya pueden ustedes observar, ya se los puse aquí con nombres. Vean ustedes, este es el nervio elevador del ano, ahí viene el nervio elevador del ano, vean ustedes, ahí está. Aquí viene el nervio pudendo interno, que es el que les va a interesar a ustedes ahorita mucho, el nervio pudendo interno. Aquí tenemos el nervio del obturador, aquí está el nervio del obturador interno, ahí está el nervio del obturador interno, y luego viene aquí el nervio del cuadrado crural, que es este, y luego aquí es el nervio glúteo superior, este es el nervio glúteo superior. No alcanzamos a ver el nervio glúteo inferior. Aquí tenemos solo lo que es el músculo, voy a ponerlos en verde, aquí tenemos el músculo elevador del ano, que es todo este es el músculo elevador del ano, este es el músculo isquiococcigio, ahí está el músculo isquiococcigio, y este músculo es el músculo piramidal, ahí está el músculo piramidal, ¿sí? Y aquí están ustedes viendo la arteria glútea superior, esta arteria glútea superior que la vamos a ver mañana, ¿sí? Que la vamos a ver mañana, que es una rama de la ilíaca interna. Mañana vamos a ver toda la irrigación de la cavidad pélvica, vamos a ver toda la ilíaca interna. Entonces, vean ustedes, aquí les estoy poniendo lo que es el plexo lumbar, el plexo sacro, y aquí ya está descrito con todo, como lo habíamos visto. La división anterior es la verde y la división posterior es la amarilla. Entonces, vean ustedes, de L4 sale un ramo posterior, el ramo posterior, el de L5, de S1 y S2, pero también sale la división anterior, que es la verde, de L4, ¿sí? L5, S1, S2 y S3, y así está formado el nervio ciático mayor. Vean ustedes, es un nervio muy grueso, tanto con la división anterior como con la división posterior. Sí, aquí está. Y luego este es nervio ciático que sale por la escotadura ciática mayor, se va hasta el hueco popliteo, que está por detrás de la rodilla, que es el hueco que está por detrás de la rodilla, y ahí se divide en ciático popliteo interno y ciático popliteo externo, o sea, en tibial posterior y peroneo, para irnos a inervar todo lo que es la pierna y todo lo que es el pie. El tibial posterior llega a la planta del pie y ahí se divide en plantar externo y plantar interno, y nos va a inervar todo lo que es la planta del pie y el peroneo en la parte anterior. Esto ya lo distribuimos en locomotor, vamos a distribuir todo lo que son este nervio ciático mayor que está originado de la división anterior y la división posterior desde L4 hasta S3. Y luego ya vean ustedes acá, está saliendo, vamos a poner en otro color, vamos a poner en azul, el nervio glúteo superior, que ya dijimos de dónde viene de la división posterior de L4, L5 y S1. Luego viene el nervio glúteo inferior, que viene de la división posterior de S1, S2 y S3. Luego viene el nervio piramidal de la división posterior de S2 y S3. Y luego ya viene aquí, vean ustedes lo que es vamos a borrar ya esto porque esto ya está muy cargado. Déjenme admitir a una niña que apenas está, ay Dios mío, con estos niños. ¿Dónde está la? Ay Dios, ¿dónde está ¿dónde dijo usted? Permítanme, es que quiero admitir una niña, pero no encuentro aquí. Colón. ¿Dónde quedó su ratón? Dios mío. Permítanme tantito, es que está una niña que la quiere que la admita, pero... Bueno, hay una niña que quiere que la admita, pero el ratón está...
¿Por qué se están decidiendo tanto? ¿Por qué se están apuntando tan tarde, Dios santo? No lo admite. No lo admite. Ya, a ver si ya, creo que ya. Bueno, entonces estamos solo cerrando acá, mis niños. Vean ustedes, aquí tenemos nosotros de la división anterior, pues ya están ustedes observando del E5, sí, y S1, y S2, y está aquí el nervio cuadrado crural, y luego viene de la división posterior también, de S1, S2 y S3, el nervio obturador interno, para aquí, para esta parte. Y luego viene aquí de la división anterior y posterior, de S1, vean ustedes, voy a ponerlo en otro color, voy a ponerlo en negro, viene aquí de S1, S2, ¿sí? De la división posterior y de la división anterior de S2 y de S3, y forman ahora sí lo que es el nervio cutáneo posterior. Aquí está el nervio cutáneo posterior, ahí está el nervio cutáneo posterior por las dos divisiones. Y luego nada más de la división posterior viene el nervio perforante cutáneo, que es este, nada más de la división posterior, el cutáneo. Y luego viene el que nosotros vamos a ocupar ahorita solo de la división anterior, viene de S2, vamos a ponerlo en ¿qué color? En rojo, solo de la división anterior viene, vean ustedes, de la división anterior viene de S2, S3 y S4 y forman el nervio pudendo interno. Este es el que vamos a ocupar, y también con este, el elevador del ano, de la división anterior viene de S3 y S4, el elevador del ano, y luego de S4 viene el perineal, ¿sí? El perineal, y después viene aquí el nervio coxigio, que es este, ¿sí? Y el ano coxigio, que es este, ¿sí? Ese es el plexo sacro. ¿Quedó entendido, mis niños? ¿Quedó entendido? Sí, maestra. Bueno, vamos a empezar con este es un corte sagital de pelvis para ver los órganos que nos interesan ahorita, que son los órganos genitales femeninos. Y hay órganos genitales femeninos internos y órganos genitales femeninos internos. Hay externos e internos. Estos son órganos genitales femeninos internos. ¿Cuáles son? Pues es el útero. Vean ustedes, aquí está el útero, vean lo que hermoso el útero, donde estuvimos nosotros anidados, donde nos formamos, sí, donde nos formamos para poder estar aquí presentes. Aquí está el útero en la cavidad pélvica. ¿Qué más encontramos? La vejiga. Estamos encontrando nosotros la vejiga en la cual está recargado el útero, porque el útero es muy flojo y ahí está recargado en la vejiga. Cuando la vejiga se llena, pues el útero es rechazado hacia atrás. Cuando el útero es gesto, pues está gestante, el útero sale hacia la cavidad abdominal y llega hasta la parte superior, ya al finales del embarazo, llega casi hasta nivel de la vértebra lumbar 1. Sí, entonces vamos a ver nosotros acá que tenemos aquí las trompas uterinas, están las trompas uterinas, que son las que se encargan de conducir al huevo fecundado, sí, y tenemos solo lo que es el ovario, tenemos al ovario, vean ustedes, tenemos aquí al ovario que está produciendo los folículos y los ovocitos, y vemos qué más estamos observando. Pues estamos observando en la parte posterior, estamos observando lo que es el recto. Aquí está el recto, ven ustedes, ahí está el recto, aquí tenemos al recto, y observamos nosotros también que estamos encontrando ahí a la vagina, estamos encontrando lo que es la vagina, sí, entre el recto y la vejiga. Aquí está la vagina, vamos a ponerla en otro color, en verde. Estos son los órganos que nosotros estamos observando. Ahorita enseguida vamos a decir, vamos a borrar esto. Estoy muy tartamudo hoy. Acciones de puntero, vamos a borrar aquí. Entonces estamos solo observando aquí este corte sagital. ¿Qué estamos observando acá? Pues estos son el músculo recto anterior del abdomen.
Este es el músculo recto anterior del abdomen, el tejido celular subcutáneo y la piel. Estamos observando acá, vean ustedes, mis niños, el pubis. El pubis es este. Este es el pubis. El recto anterior del abdomen está insertado en el tubérculo púbico. Sí, ahí está el pubis. Por detrás del pubis que encontramos, estamos encontrando la vejiga. Estamos encontrando aquí la vejiga, ven ustedes. Por detrás del pubis estamos encontrando a la vejiga, pero también estamos encontrando a la uretra. También estamos encontrando por debajo de la vejiga, estamos encontrando aquí a la uretra. Vean ustedes, ahí está la uretra. Y por detrás de la uretra y por detrás de la vejiga también estamos encontrando lo que es la vagina. Aquí estamos encontrando lo que es la vagina. Todo esto que está aquí es la vagina. Y ya por detrás, vean ustedes, de la vejiga, estamos encontrando el cuello uterino. Estamos encontrando aquí lo que es el cuello uterino, vean ustedes, porque el útero está formado por un fondo del útero, por un cuerpo, por un istmo, ¿sí? Y por el cuello. Ahí tenemos, son las partes que constituyen a la matriz. El fondo, el cuerpo, el istmo y el cuello, ¿sí? Y aquí vemos las capas del útero que son para su estudio la más interna, el endometrio, que lo voy a poner en blanco, el endometrio, ¿sí? Luego en rojo es el miometrio, que es la segunda capa, ¿sí? Es la segunda capa, y el perimetrio, que es la capa más externa que corresponde al peritoneo. Aquí estamos nosotros observando perfectamente bien cómo el útero se está relacionando, con la vejiga, ¿sí? Y con el recto. Y en la parte superior, según si está en anteflexión y está no grávido y la vejiga no está llena, pues está relacionando hacia arriba con las vísceras, sobre todo con el colon sigmoides, sí, con el colon sigmoides, y hacia atrás se está relacionando con la cara anterior del recto. Y a nivel del cervix se está relacionando con la vejiga, y hacia abajo se está relacionando con la vagina. Pero si el útero no está grávido y aparte de eso la vejiga está vacía, el útero se está recargando en el fondo de la vejiga, en la base de la vejiga, está recargándose en él. Entonces, aquí estamos viendo lo que es ese corte sagital y estamos viendo dos fondos de saco. El fondo de saco útero rectal es este, y el fondo de saco vesicuterino, que es este. Este es el fondo de saco vesicuterino, dos fondos de saco. ¿Qué más nosotros podemos observar aquí? Bueno, estamos observando, vean ustedes, que las trompas uterinas se están dirigiendo hacia atrás. Ay, no borré. Ay, no sé qué me pasa ahora. Las trompas uterinas se dirigen hacia atrás, ¿sí? Entre los vasos ilíacos externos. Estos son los vasos ilíacos externos. Aquí están los vasos ilíacos externos, vena y arteria. Entonces, las trompas uterinas se dirigen hacia atrás por dentro de los vasos ilíacos externos, y ahí ven ustedes que la trompa uterina se está dividiendo primero en un istmo que es el más estrecho. También se le considera una parte intramural dentro del músculo de la matriz, y luego va a formar lo que es la ampolla, luego forma el infundíbulo, y luego ya va a formar las fimbrias uterinas. Y estas fimbrias uterinas están abrazando a lo que es el ovario. Y vemos aquí el ligamento, que es el ligamento uterovárico. Ven ustedes que va de las partes laterales del fondo uterino hacia el polo posterior del ovario. Es lo que nosotros estamos observando en esta diapositiva. Pasamos a la que sigue, y entonces ustedes pueden ver aquí perfectamente las estructuras que les señalé en la diapositiva pasada. Estamos nosotros observando aquí, vean ustedes, la arteria ilíaca externa y la vena ilíaca externa, Ahí están los vasos ilíacos externos. Estamos observando lo que es en sí el ovario. Vean ustedes el ovario que está aquí. Aquí está el ovario.
envuelto por las trompas uterinas y casi soportado por las fimbrias de las trompas uterinas. Estamos observando el cuerpo del útero, que es todo esto es el cuerpo del útero. Ven ustedes, todo esto es el cuerpo del útero, este es el fondo del útero, este es el cervix del útero. Permítanme. Este es el cervix del útero, vean ustedes, este es el cervix con dos láminas, y esto es el istmo del cervix. La uterina, que la vamos a ver enseguida, que es de forma triangular. Entonces, y vemos lo que es todo esto, es el miometrio, y en la parte más interna, lo blanquito sería el endometrio. Lo blanquito sería el endometrio y ya afuera estaría el perimetrio, que es el peritoneo. Y observamos los dos fondos de saco. Los dos fondos de saco, el fondo de saco útero rectal, que es este, el útero rectal que está entre la cara posterior del cervix y el útero y la cara anterior del tercio superior del recto, ¿sí? Y luego vemos solo el fondo de saco útero vesical o vesicuterino, que está entre el fondo, entre la cara posterior y base de la vejiga y la cara anterior del útero, que es el fondo de saco vesicuterino. Y luego estamos observando aquí lo que es, vean ustedes, el cervix, toda esta parte que está aquí, y todo esto es el cervix, que está dentro una parte del cervix está dentro de la vagina y otra parte está fuera de la vagina. Por eso se dice que el cervix tiene una porción intravaginal y otra que es extravaginal. La que está dentro de la vagina es la intravaginal. Y luego vemos nosotros abajo lo que es, el cervix está dentro de la vagina y vemos la continuación de la vagina. Y la vagina está relacionada, vean ustedes, está relacionada hacia adelante con la vejiga y con la uretra, con la vejiga y con la uretra. Esta es la vejiga, ¿sí? Y esta es la uretra. Entonces la vagina se relaciona hacia adelante con la cara posterior de la vejiga y con la uretra, y hacia atrás se relaciona con el tercio inferior y medio del recto, ¿sí? Tercio inferior y medio del recto. Y hacia arriba se relaciona con el cuello del útero y hacia abajo se abre en el introito vaginal que está en la vulva. Aquí vemos nosotros la trompa uterina muy relacionada a la trompa uterina con los vasos ilíacos externos. Y vemos nosotros aquí muy relacionado el uréter, vemos nosotros el uréter cómo va bajando, va descendiendo, va relacionándose con las fimbrias uterinas, va bajando y se va a ir a relacionar con el cuello uterino antes de llegar a la cara posterior inferior de la vejiga. Entonces, el uréter es una relación del cuello uterino, es una relación muy importante del cuello uterino. Vamos a pasar la que sigue. Ahora vean ustedes aquí, estamos viendo acá el útero, como ustedes lo pueden ver, es la misma figura anterior, solamente que aquí se las describí, y es para darles ya como unas generalidades de lo que es el útero. Vamos a ver, el útero, su posición no es fija, el útero va a tener movimiento se va a ascender, va a descender dependiendo de la vejiga, su posición no es fija, depende del llenado de la vejiga y la dilatación del recto, también de la dilatación del recto. Si el recto está muy lleno de excremento, también la posición del útero va a variar. Si la vejiga está llena, la posición del útero va a variar. Entonces, vean ustedes, en la nulípara, en una mujer que no ha tenido hijos, mide aproximadamente 8 centímetros de longitud. Una mujer ya en unos 18 o 20 años, 8 centímetros de longitud, 4 centímetros de ancho, ¿sí? En su parte superior y 2 centímetros de espesor. O sea, es algo muy pequeñito, pero que va a tener la capacidad de hacerse muy grande cuando haya un embarazo. Su configuración externa, ¿sí? En su configuración externa, pues vamos a ver que tiene un fondo, va a tener un cuerpo, va a tener un istmo y va a tener el cuello o cervix, ¿sí? Fondo, cuerpo, istmo, ¿sí? Y el cuello.
El istmo durante el embarazo se absorbe por el cuello, o sea, cuando hay embarazo, el istmo no se ve, se desaparece, ¿sí? Porque el cuello lo absorbe, como que se desaparece el istmo. El cervix presenta una parte supravaginal, lo que yo les decía, está la vagina así, y el cuello metido adentro. El cuello está metido, una parte está metida dentro de la vagina y otra parte no. Presenta una parte supravaginal que se separa de la vejiga por tejido conectivo laxo. Vean ustedes, vamos a borrar aquí para que lo alcancen a observar. Ven ustedes aquí. Aquí está la vagina. A partir de aquí está la vagina. Ay, Dios mío. Ahí está la vagina. Pero ahora, este cachito está metido dentro de la vagina, pero la parte de arriba no. Entonces está pegado. Aquí ven ustedes, hay algo blanquito que está muy chiquito, que está aquí, que lo voy a poner en negrito, que está pegado que está como que lo está adheriendo a la vejiga. Aquí como que es un tejido conectivo laxo, es tejido conjuntivo laxo, ¿sí? O sea, presenta una parte supravaginal, o sea, que está fuera de la vagina, y que se separa de la vejiga por el tejido conectivo laxo, pero a la vez también este tejido conectivo laxo lo está uniendo. Y posteriormente, este cuello, esta parte supravaginal, se separa del recto por el fondo de saco. Útero rectal, ¿sí? Entonces, vean ustedes, el cervix presenta una parte supravaginal que se separa de la vejiga, pero a la vez se une también por tejido conectivo laxo. O sea, se está separando para que no se mezcle con la vejiga, pero también lo está uniendo, ¿sí? Entonces, se presenta una parte supravaginal que se separa de la vejiga por tejido conectivo laxo y posteriormente del recto por el fondo de saco útero-rectal. Ahí sí está bien separado a través del fondo de saco útero-rectal, se está separado del recto. Presenta un labio anterior y un labio posterior. Vean ustedes, el cervix está presentando dentro de la vagina un labio anterior y un labio posterior. Vean ustedes, aquí está, el cervix está así, y entonces aquí presenta dentro de la vagina un labio anterior y un labio posterior. Entonces, se separa de la vejiga por esto, que está aquí, por esta parte, porque es tejido conjuntivo laxo o tejido conectivo laxo. Se separa de ella, pero también se une a ella, ¿sí? A esta vejiga. Ahora, se separa del recto por el fondo del saco útero-rectal. Ahí sí está completamente separada. Y en la porción intravaginal de este cuello, porque acuérdense que tiene una porción supravaginal y una intravaginal, adentro de lo que es la vagina, ya el cervix presenta un labio anterior y un labio posterior. Está presentando un labio anterior y un labio posterior. En el conducto del cuello, este es más angosto, ¿sí? El conducto del cuello es más angosto en sus extremos, vean ustedes. Aquí está el cuello, y entonces aquí el conducto en la parte superior es estrecho, y en su parte inferior también es estrecho. Pero en la parte media como que se amplía. O sea, si la cavidad del cuello uterino arriba es estrecho y abajo es estrecho, pero en la parte media se amplía, y esta presenta pliegues, que son los pliegues palmeados. Son los pliegues palmeados, vean ustedes, son los pliegues palmeados que están ahí en el conducto del cuello uterino. Entonces, el cuello uterino es más angosto en sus extremos que en su parte media. En su extremo superior y en su extremo inferior es angosto, pero en su parte media es amplio. Y se presenta un pliego en su pared anterior y otro en su pared posterior, así, un pliegue en su pared anterior y en su pared posterior, y de ahí parten los pliegues palmados que irradian en sentido oblicuo y no se oponen a unos a otros, pero encajan unos con otros y cierran el orificio y desaparecen después del embarazo.
O sea, como que ayudan a cuando hay embarazo que se cierre perfectamente el conducto para que no haya paso de gérmenes hacia dentro del útero y pueda haber una infección al producto anidado o al niño anidado. Entonces, su estrecho superior es estrecho, su estrecho inferior es estrecho, su parte media es amplia, presenta un pliegue anterior y en la pared anterior presenta un pliegue en la pared posterior y de ahí parten los pliegues palmeados, van a partir los pliegues palmeados. Y como lo dice aquí, irradian en sentido oblicuo. No se oponen unos a otros, pero sí se encajan unos con otros como si fueran las manos. Como si fueran las manos, sí encajan los pliegues palmeados. ¿Y qué es lo que van a ayudar? Que durante el embarazo se cierre perfectamente el conducto del cervix para que no haya paso de gérmenes hacia el interior del útero. Tenemos nosotros acá otro corte sagital donde estamos observando los fondos de saco. Estamos observando los fondos de saco. Esto que está aquí es el recto. Esto es el recto. Aquí abajo ven la vagina. Aquí están viendo, les voy a poner en amarillo. Estamos viendo la vagina. Esto todo es la vagina. Estamos observando, vamos a poner aquí en rojito, lo que es la vejiga. Todo esto es la vejiga, ven ustedes, todo esto es la vejiga. Este músculo que está aquí abajo es el diafragma pélvico. Todo este es el diafragma pélvico. Este es el diafragma pélvico, ven ustedes, o músculo elevador del ano. Y estamos nosotros observando todo lo que se ve en amarillito aquí arriba, todo esto es peritoneo parietal, pero ven ustedes aquí como el peritoneo baja, va a envolver al colon sigmoides, formando el mesosigmoides, luego después viene y cubre la cara anterior del recto, el tercio superior de la cara anterior del recto, y va a ascender formando el fondo de saco de Douglas o fondo de saco útero rectal, que cubre a toda la cara posterior del útero y cubre el fondo del útero y cubre la cara anterior del útero para reflejarse y formar el otro fondo de saco, que es el fondo de saco vesicouterino, que está cubriendo lo que está cubriendo la base de la vejiga y la cara anterior del útero. Se va cubriendo toda la base de la vejiga para ascender nuevamente hasta la cicatriz umbilical, formando peritoneo parietal. Este es peritoneo visceral, todo esto es peritoneo visceral, todo esto es peritoneo vacilar, todo esto es visceral, pero ya este que está aquí arriba es parietal, que ya va a la pared abdominal antero-inferior. Para continuarse ya con el otro, que la pared abdominal antero-superior, de ahí ir a la cara inferior del diafragma, formar el ligamento falciforme, y de ahí ir a la cara superior del hígado, y etcétera. Sí, entonces, aquí estamos viendo nosotros que el útero está cubierto por peritoneo, tanto en su cara posterior, como en su cara anterior, como en su fondo, ¿sí? Y después vemos aquí, vean ustedes, a nivel de los bordes laterales, el peritoneo está dejando descubierto. Si está aquí el útero, vamos a poner aquí, más o menos a ver si los puedo dar a entender. Estamos poniendo el útero, vamos a poner aquí el útero, así fondo, cuerpo y cervix. Bueno, ahí de acuerdo que está el útero. El peritoneo lo cubre así, lo cubre por su cara anterior y por su cara posterior. Pero a nivel de los bordes laterales, las dos hojas se unen, pero dejan un espacio aquí en los bordes laterales donde va todo el paquete vasculo nervioso. Ahí va la arteria uterina y la vena uterina, nervios y ganglios linfáticos y vasos linfáticos. A los lados del útero, en los bordes laterales del útero, va el paquete vasculo nervioso. Entonces, ¿qué hace el peritoneo? El peritoneo va por la cara anterior del útero, por la cara posterior del útero, por la cara anterior y posterior de estos paquetes vasculonerviosos, y luego sus dos hojas, su hoja anterior y su hoja posterior, se unen las dos y ya se continúan con lo que es los ligamentos anchos, que los vamos a ver en otra diapositiva enseguida. Entonces, a nivel de los bordes laterales del útero, el peritoneo van el paquete vasculonervioso del útero, que es la arteria uterina, la vena uterina y los nervios, vasos y ganglios linfáticos, y entonces sus hojas, tanto la anterior como la posterior, ya se unen para formar los ligamentos anchos, ¿sí? Entonces, es lo que estamos nosotros observando acá, ¿sí? Las relaciones del útero con la vejiga
el útero está posado sobre la vejiga. Cuando la vejiga se llena, el útero se va hacia atrás, se sigue relacionando con la cara posterior de la vejiga y queda más pegada, más relacionada con la cara anterior del recto. ¿Cómo está protegido el útero del recto? Por el fondo de saco útero-rectal, o sea, el peritoneo envuelve al colon sigmoides, forma el mesosigmoides, luego se va a la cara anterior del recto, cubre el tercio superior de la cara anterior del recto y forma el fondo de saco útero-rectal y asciende para cubrir toda la cara posterior del útero, el fondo del útero, bajar hacia la cara anterior del útero, formar el fondo de saco vesico-uterino, cubrir la base de la vejiga y ascender a la pared abdominal antero-inferior. ¿Sí? Ahora, a los lados del útero, en los bordes laterales del útero, está el paquete vasculo-nervioso. Y ese paquete vasculo-nervioso está formado por la arteria uterina, la vena uterina, los nervios, ganglios y vasos linfáticos. Entonces, el útero también está cubriendo, el peritoneo también está cubriendo a esos vasos por su cara anterior y posterior, y entonces ya después de que los cubren, las dos hojas, tanto la hoja anterior como la hoja posterior que cubrió al útero y estos vasos, se unen para formar los ligamentos anchos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis niños? ¿Alguna pregunta? No. Aquí ya se los puse yo, vean ustedes, tenemos aquí el recto, ahí está el recto. Ahí está todo lo que es el recto, vean ustedes. Después tenemos aquí lo que es la vejiga, vamos a ponerle en otro color. Tenemos aquí la vejiga, todo esto es la vejiga. Gracias. Aquí está la vejiga, ven ustedes, todo esto es la vejiga. Se me olvidó mencionarles los uréteres, ven ustedes, esto es muy importante porque en cirugía cuando hacen una esterectomía pueden llevarse el uréter, pueden cortar el uréter. Al tratar de ligar la arteria uterina, que ahorita vamos a ver las relaciones, se pueden ligar o cortar el uréter, y aguas con que corten el uréter porque va a haber un problema, el riñón se va a ahogar en orina. Entonces, aquí la relación es muy importante, muy importante del uréter que está en relación casi directa con el cuello uterino. El uréter pasa a los lados del cuello uterino para después ir a desembocar a lo que es la vejiga. Aquí viene a desembocar a la vejiga. Entonces, una relación importante del cervix en sus partes laterales, en la parte supravaginal, ¿sí? En la parte supravaginal del cervix, lo que está fuera de la vagina, es el uréter, pasa a los lados. Entonces ahí se relaciona muy importante porque el uréter lo va a cruzar la arteria uterina. Entonces cuando quitan la matriz o útero, tienen que ligar la arteria uterina, y al ligar la arteria uterina muchas veces lo que hacen también ligan al uréter y pueden hasta cortarlo. Entonces ahí va a haber un problema después muy grande que hay que llamar al nefrólogo para que trate de arreglar este problema, esta iatrogenia que se hizo. Entonces, vean ustedes acá. Aquí tenemos solo lo que es el ligamento ancho. Vean ustedes, aquí lo está marcando. Ahí está el ligamento ancho abierto. Ahí está abierto. Sí, de ahí se originan los ligamentos anchos a nivel de los bordes laterales, después de que cubrieron a los paquetes vasculonerviosos. Ya los cubrieron la cara anterior, el peritoneo cubrió la cara posterior, a nivel de los bordes laterales todavía cubre a los paquetes vasculonerviosos y de ahí ya se originan los ligamentos anchos y está formando los dos fondos de saco. Este peritoneo está formando los dos fondos de saco. El fondo de saco útero-rectal, que está entre la cara posterior del útero y la cara anterior del tercio superior del recto, y el fondo de saco vesicouterino, que está entre la cara anterior del útero y el fondo y cara posterior de la vejiga. Y luego ya este útero, este peritoneo que formó el fondo de saco vesicouterino, se continúa a la pared abdominal anteroinferior. Y aquí vemos perfectamente bien la presencia del uréter relacionándose con el cuello uterino, antes de desembocar en la vejiga. Y aquí, ¿qué es lo que estamos observando? El diafragma pélvico. Vean ustedes, todo este es el diafragma pélvico, todo este es el músculo elevador del ano. Ahí tenemos el músculo elevador del ano. Aquí atrás observamos la ilíaca externa, las venas y la arteria ilíacas externas.
Ahí están. La ilíaca, la puse al revés. La arteria ilíaca externa y la vena ilíaca externa relacionada íntimamente con la trompa uterina que se dirige hacia atrás. La trompa uterina se dirige hacia atrás, vean ustedes aquí. Vamos a ponerla en blanco. Vean ustedes, aquí está el istmo, aquí está el istmo de la trompa uterina, aquí está la ampolla, aquí está el infundíbulo y aquí están las fimbres. Entonces, esta trompa uterina se relacionó con los vasos ilíacos externos y envuelve como que protege al ovario, que este ovario se encuentra en la fosita ovárica, que ahorita lo vamos a ver enseguida, cómo está formada la fosita ovárica. Y aquí estamos viendo que se relaciona con los uréteres también. Las trompas uterinas están relacionadas también con los uréteres. Vean ustedes, este es el uréter, antes de que vaya a desembocar a la vejiga. Me tomo un tantito de café. Estoy muy tartamuda hoy. Está fríísimo. Ya se enfrió. No, ahorita que desayunemos. ¿Alguna duda hasta aquí, mis niños? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Bueno, vamos a ver la que sigue. Vamos a ver, por favor, acá. Ahora ven ustedes, aquí estamos observando otro corte sagital, pero donde han cortado el útero, ¿sí? Para ver sus capas. Entonces, ven aquí. Vamos a ver acá. Tenemos nosotros acá lo que es otro corte sagital. Estamos observando la piel. Déjenme poner aquí otro color. Estamos observando aquí la piel, tejido celular subcutáneo. Estamos observando aquí el músculo recto anterior del abdomen. Aquí estamos observando, vean ustedes lo que es el pubis. Aquí estamos observando el pubis y aquí estamos observando la cara anterior de la vejiga, el fondo de la vejiga o base de la vejiga, y aquí estamos observando, vean ustedes, por detrás de la vejiga, estamos observando lo que es el útero. Todo esto es el útero, vean ustedes. Y estamos viendo las capas del útero, el endometrio que es este, en blanco, el miometrio, que es la capa muscular que tiene fibras circulares, longitudinales y oblicuas, que ahorita les vamos a ver cómo se distribuyen, y luego la capa más externa, que es el perimetrio. Aquí viene el peritoneo parietal, cubriendo la cara anteroinferior de la pared abdominal anterior, luego como se refleja para formar el fondo, para cubrir el fondo de la vejiga, y parte de la cara posterior se refleja para formar el fondo de saco. Este peritoneo forma el fondo de saco vesicuterino. El peritoneo asciende en la cara anterior del útero, en la cara anterior del útero, excepto en el cuello. Vean cómo en el cuello no está cubierto el cuello por peritoneo, sino solo la cara anterior del útero. Se sigue ascendiendo, cubriendo la cara anterior del útero, cubre todo lo que es el fondo del útero, la cara posterior, no el cuello, y entonces ya se va a reflejar para formar el fondo de saco útero rectal, que es el posterior. Aquí nosotros estamos observando el cuello uterino, vean ustedes, estamos observando el cuello uterino, voy a ponerlo en negro, que tiene una parte supravaginal y una intravaginal. La intravaginal es esta la intravaginal, ¿sí? Esta es la intravaginal. Y ahí formó su labio anterior, que es este, y su labio posterior. ¿Sí? Y su labio posterior. Y luego viene ya la supravaginal, que es la supravaginal que está por fuera de la vagina. Y en la parte posterior se va a separar del recto por el fondo de saco, vesicuterino. Se separa de él por el fondo de saco vesicuterino. Pero en la parte anterior se va a separar por el tejido conjuntivo. Que lo voy a poner aquí en esta parte, se va a separar por el tejido conjuntivo, pero además de eso también se va a unir. Ese tejido conjuntivo va a unir a esa parte supravaginal del cérvix, lo va a unir a la vejiga, pero no va a permitir que se conecte una con otra.
lo va a unir, pero a la parte, además de eso, lo va a separar de la vejiga, pero lo va a estar uniendo a su vez. Estamos observando también, mis niños, que aquí en este útero vemos nosotros que el cervix aquí en su parte intravaginal, ven ustedes, su parte intravaginal, hizo esto. La vagina, viene el útero con sus dos labios, su labio anterior y posterior, y la vagina hace esto. La vagina forma fondos de saco. Si ustedes meten el dedo en la vagina, cuando los dejen hacer tactos, ustedes van a hacer tacto para tocar el cuello, y entonces ustedes alrededor del cuello van a poder sentir el fondo, estos fondos de saco que le formó la vagina, que son todos estos que están aquí alrededor del cuello uterino, que están alrededor del cuello uterino, son como un espacio, y ustedes le pueden dar vuelta a su dedo hacia alrededor del cuello, y tocar los fondos de saco de la vagina, que se llaman fornis, que es el nombre de fornis, fondo de saco anterior, fondo de saco posterior y fondo de sacos laterales. O sea, ustedes pueden girar su dedo alrededor del cuello y en el fondo de la vagina, que está haciendo como esos fondos de saco alrededor de todo el cuello uterino. Y estamos viendo perfectamente cómo está el cuello uterino, su parte intravaginal, dentro de la vagina, y luego vemos cómo la vagina, ven ustedes, la vagina se va a relacionar hacia adelante con la cara posterior de la vejiga, y se va a relacionar en la parte inferior con la uretra, a la cual está pegada en el tercio inferior. La uretra está pegada a la cara anterior de la vagina, y vamos a ver la cara posterior de la vagina y cómo está atravesando lo que es el piso de la pelvis. Está atravesando el músculo, el músculo del periné. La vagina está atravesando el músculo del periné. Sí, y del diafragma pélvico. Está atravesando a los músculos del diafragma pélvico y a los músculos del periné. Y vemos nosotros aquí cómo la vagina está relacionada en su parte posterior con el tercio medio e inferior, parte del tercio medio y tercio inferior del recto. Está relacionado con la cara anterior del recto. Vamos a ver aquí vamos a ver la otra que estamos observando acá. Vean ustedes, estamos observando ya aquí con nombres, pues el fondo del útero. Este es el fondo del útero, este es su pared posterior, este es su pared anterior, este es el istmo, y este es el cervix. Esta es su porción supravaginal del cervix, y su porción intravaginal. Estamos observando aquí lo que es la vejiga, el fondo de la vejiga, la uretra, ¿sí?, relacionada hacia adelante con el pubis, que también atraviesa al diafragma pélvico, y estamos observando nosotros la vagina, que es una relación de la cara posterior de la vejiga, que la vagina es una relación anterior de la cara del recto, está relacionada con la cara anterior del recto, y que tiene los fondos de saco, que forman los fornis anteriores, posteriores y laterales, donde se encuentra en su interior de estos fondos de saco, de la parte superior de la vagina, el cuello uterino, la parte intravaginal del cuello uterino. Y vemos los fondos, el peritoneo, cómo está cubriendo el fondo de la vejiga, se está reflejando para cubrir la cara anterior del útero, formando el fondo de saco vésico-uterino, cubre la cara anterior, cubre el fondo, cubre la cara posterior, ¿sí? Llega a nivel de la parte supravaginal del cervix, no cubre a esta parte, sino forma solamente el fondo de saco, y el fondo de saco sí va a cubrir, lo va a separar del recto, a esta cara posterior del útero con la cara posterior de la parte supravaginal del cervix, va a cubrirlas para después reflejarse a cubrir la cara anterior del recto, formando el fondo de saco útero rectal. Ahora vamos a ver aquí un corte coronal. Estamos viendo aquí un corte coronal. Observen ustedes, permítanme tantito. Vean ustedes, el útero y los ligamentos anchos, todo lo que ven en amarillito, todo esto, ahorita lo vuelvo a borrar,
Todo esto son los ligamentos anchos. Todo esto son los ligamentos anchos. Todo esto que le estoy pintando aquí son los ligamentos anchos. Ahí están los ligamentos anchos, ¿sí? Ahí están los ligamentos anchos. Los voy a borrar. Ese útero con los ligamentos anchos dividen a la cavidad pélvica en dos partes, ¿sí? El útero y los ligamentos anchos forman el tabique frontal, el útero con los ligamentos anchos. Y dividen la cavidad pelviana en dos partes. Una parte anterior que contiene la vejiga, ¿sí? Por delante del útero y los ligamentos anchos está la vejiga, ahí está la vejiga, ¿sí? Una parte anterior que contiene la vejiga y una parte posterior que contiene el recto y los ovarios. Y una parte posterior que contiene el recto, que aquí está, y los ovarios. Claro, con sus trompas uterinas, los ovarios y sus trompas uterinas. Entonces, el útero, junto con sus ligamentos anchos, porque está el útero así envueltito por el peritoneo, y de los bordes laterales, aquí les dije yo, de los bordes laterales, de estos que están aquí, donde va el paquete vasculonervioso, solo cubre estas hojas que cubren la cara anterior, el fondo, la cara anterior y la cara posterior del útero, a llegar al nivel del cervix, ¿sí? Cubren lo que está por arriba del cervix, cubren la cara anterior del útero, la cara posterior del útero, y a nivel de los bordes laterales cubren el paquete vasculonervioso que está formado por la arteria uterina, la vena uterina y nervios, ganglios y vasos linfáticos, y luego ya se unen las dos hojas y forman los ligamentos anchos, que es todo lo amarillo que ustedes están viendo. Entonces queda así como una tela en medio del útero y a los lados todos los ligamentos anchos. Entonces nos dividen a la cavidad pelviana en dos partes. Una parte por delante del útero y los ligamentos anchos que contiene a la vejiga, y una parte posterior que contiene al recto, a los ovarios y a las trompas uterinas. ¿Me entendieron? Que contiene al recto, los ovarios y las trompas uterinas. ¿Qué estamos observando acá? Pues vean ustedes, vamos a ver aquí. Borro estas rayotas que estoy haciendo acá, y entonces estamos observando la parte anterior que contiene la vejiga. La vejiga está relacionada hacia adelante, ¿con quién? Con la cara posterior del pubis. Y hacia atrás, ¿con quién está relacionada? Con la cara anterior del útero. Y luego vemos nosotros que aquí a los lados van unos ligamentos. Estos son los ligamentos redondos. Vean ustedes. Esos ligamentos redondos corresponden, son los vestigios de lo que en el hombre formó a los conductos deferentes. Los ligamentos redondos corresponden a los conductos deferentes en el varón, pero aquí se quedó como vestigios, entonces se quedó como ligamentos redondos. Esos ligamentos redondos que salen de la parte lateral del fondo del útero, porque este es el fondo del útero, vamos a poner aquí lo que es el fondo del útero, ahí está el fondo del útero, y entonces estamos nosotros observando que estos ligamentos anchos salieron de la parte lateral, ¿sí? Por detrás de las trompas uterinas, por delante de las trompas uterinas del útero, salieron de las partes laterales del fondo del útero, por delante de las trompas uterinas, se dirigen hacia afuera y hacia adelante, cruzan a los vasos ilíacos externos y se meten al conducto inguinal, al orificio inguinal interno. Se meten al orificio inguinal interno, a todo el conducto inguinal, atraviesan todo el conducto inguinal y llegan a los labios mayores en la mujer de la vulva. Llegan hasta los labios mayores en la mujer, porque los labios mayores son los vestigios de lo que son las bolsas escrotales en el varón. Los labios mayores son las bolsas escrotales en el varón, y en la mujer se quedaron como vestigios los labios mayores. Entonces, si en el varón las bolsas escrotales contienen lo que son las glándulas masculinas, los labios mayores solamente se quedaron como vestigios, y ahí llegó el ligamento redondo. Ahí llega el ligamento redondo, a los labios mayores. Entonces, esos ligamentos redondos que salen en las partes laterales del fondo de la matriz se dirigen hacia adelante, cruzan los vasos ilíacos externos, entran al orificio inguinal interno del conducto inguinal,
ocupan todo el conducto inguinal y salen para terminar en los labios mayores de la vulva, de la vulva. Ahora, vemos nosotros que de las partes laterales del fondo uterino salen las trompas uterinas. Aquí estamos nosotros observando lo que son las trompas uterinas, vean ustedes. Y ahí la trompa uterina está estrecha. Cuando sale de las partes laterales del fondo uterino, está estrecha, entonces ahí se forma el istmo. Después de ahí se forma lo que es la ampolla. Después de la ampolla se forma el infundíbulo y del infundíbulo termina en las fimbrias uterinas, ¿sí? Estas trompas uterinas se dirigieron a la parte posterior, se van a la parte posterior de la cavidad pélvica. Por eso estamos diciendo que el útero con los ligamentos anchos dividieron la cavidad pélvica en dos partes, una parte anterior que contiene la vejiga y una parte posterior que contiene las trompas uterinas, los ovarios y el recto. Entonces, estas trompas uterinas se dirigen hacia atrás a la fosita ovárica para como que rodean, se relaciona directamente con lo que es los ovarios y lo envuelven, y las trompas no lo envuelven, lo rodean y las fimbrias lo están como soportando, lo están como agarrando, como que son unas manitas que le están diciendo, mira, yo aquí te sostengo, no te caigas, yo te voy a mantener protegido. Entonces, vean ustedes. Y luego vemos a los lados todo lo que ven en amarillo, vean ustedes, mis niños, son los ligamentos anchos. Todo lo que ven en amarillo que yo se los puse son los ligamentos anchos. Esos ligamentos anchos se originan de los bordes laterales del útero y se van a los lados, se van envolviendo a las trompas uterinas, van fijando al útero y llegan a las paredes laterales de la cavidad pélvica, llegan hasta la fascia que cubre lo que es las paredes pélvicas, la fascia que está cubriendo al agujero obturador junto con su músculo obturador interno, llegan hasta ahí y llegan hasta el piso pélvico, a la fascia pélvica. Ahí llegan estos ligamentos anchos a confundirse, llegan al piso pélvico y llegan a todo lo que es las paredes de la pelvis. Ahora, vean ustedes, vamos a ver acá. Entonces, los ligamentos anchos son todos los amarillos, ¿sí? Pero estos ligamentos anchos envuelven a las trompas uterinas. Van a envolver, vienen los ligamentos anchos y envuelven a las trompas uterinas. Este es el que está aquí. Lo que envuelve a las trompas uterinas lo identifiquemos muy bien, vean ustedes, aquí lo dice, vean ustedes, ligamentos amarillos o ligamentos anchos, sí, ligamento amarillo o ligamentos anchos, son todos esos que les estoy señalando ahí. Pero este que está aquí, vean ustedes, es el mesosalpinx, es misma porción de ligamento ancho que se está dirigiendo a la trompa uterina y lo está envolviendo, ahí lo está envolviendo a la trompa uterina. Pero luego de eso en mesosalpinx sale otra porción que va al ovario, sí, que va al ovario, a la parte inferior va al ovario, por eso se los puse yo aquí arriba. Alguien se quiere unir. Vean ustedes, por eso les puse yo aquí, vean ustedes. Aquí está lo que es el ovario. Esto que está aquí es el ovario. Lo que está aquí adentro es el ovario. Ahí está el ovario. Todo esto es el ovario. ¿Sí? Entonces, este que está aquí es el mesosalpinx. Esto es el mesosalpinx, lo que cubrió a la trompa uterina. Pero luego, vean ustedes, este ligamento ancho se va a la trompa uterina, cubre la trompa uterina y ese es el mesosalpinx. Pero luego en la parte del ovario hace esto. Voy a ponerlo en otro color. Hace esto, ¿sí? Se va al borde posterior y cara posterior del ovario. Por eso yo le estoy poniendo aquí, esta es la trompa uterina, está envuelto por el peritoneo que está formando el mesosalpinx, pero luego baja y se va a la cara posterior del ovario. Aquí el ovario no se cubre por peritoneo, porque si se cubriera por peritoneo, cuando haya la ovulación, no se va a llevar a cabo la fecundación, porque ahí se quedaría el óvulo adentro del peritoneo y el mismo peritoneo lo reabsorbería a lo que es al ovocito
al ovocito secundario, ¿sí? Lo absorbería, lo digeriría, el peritoneo lo digeriría, se lo comería. Entonces, por eso el peritoneo solamente llega al borde posterior del ovario, a la cara y borde posterior del ovario, y ahí se fija como solo para detenerlo. Por eso le estoy poniendo aquí esta figura. Sí cubre completamente a la trompa uterina. Esto que está aquí, esto que le estoy marcando, es el peritoneo. Se fue a la trompa uterina y lo cubrió todo. Y luego bajó su hoja y se fue a pegar a la cara posterior del ovario. Solo se pegó ahí a la cara posterior del ovario para sostenerlo, pero no lo envolvió. Y a esta que está aquí se le da el nombre de mesovario. Esto se le da el nombre de mesovario, y esto se le da el nombre de mesosalpis. Esto de aquí es el mesosalpis, y que es parte de los ligamentos anchos que envolvieron a las trompas uterinas, y luego parte de este mesosalpis se fue a pegar a la cara posterior del ovario, formando el mesovario, pero no cubre completamente al ovario, solamente llega y se pega ahí a la cara posterior y borde posterior del ovario, pero no lo cubrió. Entonces estamos solo observando que los ligamentos del útero son los siguientes. Son los ligamentos anchos, y de estos mismos ligamentos anchos, el mesosalpinge, que es el que cubre a la trompa uterina, los ligamentos redondos, que son los vestigios de los conductos deferentes, que cruzaron los vasos ilíacos externos, que se metieron al conducto inguinal interno, ocupan todo el conducto inguinal, salen por el orificio inguinal externo y llegan a los labios mayores, y ahí se quedan en los labios mayores de la vulva. Luego tenemos los ligamentos del útero, que son los ligamentos cardinales o de McEnroe, que los vamos a ver más abajo. Estos no los observamos aquí. El ligamento cardinal o de McEnroe, que es el que más les preguntan en el hospital, cuáles son los ligamentos más importantes del útero. Todos, pero cuáles sostienen en posición al útero e impiden que el útero se salga de la cavidad pélvica, o sea, que se desprenda de la cavidad pélvica porque se va a ir hasta cavidad abdominal. Los ligamentos cardinales o de McEnroe, ¿sí? Y los ligamentos uterosacros. Vean ustedes, estos son los ligamentos uterosacros. Vean ustedes, estos son los ligamentos uterosacros que van de los bordes laterales de la porción supravaginal del cervix y se dirigen hacia atrás, rodean al recto y llegan a la cara anterior del sacro. Ahí se pegan esos ligamentos uterosacros. Entonces, estos son los ligamentos del útero. ¿Cuáles son los ligamentos anchos? Y de esos ligamentos anchos se desprenden, ¿cuáles? El mesosalpins y el mesovario. Y aparte tenemos los ligamentos redondos, que no pertenecen al peritoneo. Esos son los vestigios de los conductos deferentes, pero están entre las hojas del peritoneo. Y esos ligamentos redondos que están como que levantan a los ligamentos anchos, se envuelven por los ligamentos anchos, pero van a llegar hasta los labios mayores. Claro, ya cuando llegan a los labios mayores no van cubiertos por peritoneo, no van cubiertos por los ligamentos anchos, solamente como que se envolvieron, como que se cubrieron por los ligamentos anchos. Ahorita vamos a ver hasta cómo levantan los ligamentos anchos, solamente pasan como cubriéndose, pero cuando ya penetran al orificio inguinal interno, ya no van con los ligamentos anchos, ya no van cubiertos de peritoneo y ocupan todo el conducto inguinal sin peritoneo y llegan a los labios mayores sin peritoneo. Solamente fue por donde fueron pasando, se fueron cubriendo por los ligamentos anchos. Entonces, el mesovario es una continuación del mesosalpis. Aquí lo están ustedes viendo, ahí están ustedes viendo. Este es el mesosalpis y este son el mesovario, que es una continuación del mismo mesosalpis. Aquí estamos viendo nosotros el mesosalpis, sí, este es el peritoneo, estos son los ligamentos anchos, aquí dan el mesosalpis para envolver las trompas uterinas, y luego ya nada más se va hacia el mesovario, se va a la cara posterior del ovario, y solamente se fija ahí, a la cara posterior del ovario. Aquí pueden ustedes observar
perfectamente bien los ligamentos uterosacros que se originan en los bordes laterales de la porción supravaginal del cervix, se dirigen hacia atrás, se envuelven por la fascia pélvica, ¿sí? Y se van a ir a pegar, a insertar a la cara anterior del sacro. Rodean a lo que es el recto, pasan a los lados del recto, son relaciones de las partes bordes laterales del recto y llegan a insertarse a la cara anterior del sacro. Llegan a insertarse a la cara anterior del sacro. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis niños? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Aquí estamos, sí, aquí estamos observando el ligamento infundíbulo pélvico. Este es el ligamento suspensorio o infundíbulo pélvico, ¿sí? Este que está aquí y este que está aquí. Viene de las vértebras lumbares y lleva adentro el paquete vasculo-nervioso para el ovario. Y este paquete vasculo-nervioso del ovario lleva la arteria ovárica, la vena ovárica, nervios, vasos sanguíneos y ganglios linfáticos. Lleva este paquete vasculo-nervioso. Y este paquete vasculo-nervioso está dentro del ligamento suspensorio o ligamento infundíbulo pélvico. Este ligamento infundíbulo pélvico o ligamento suspensorio se origina en las vértebras lumbares, lleva dentro, protegiendo al paquete vasculo-nervioso ovárico, y llega al ovario. Sí, va de la columna lumbar, lleva el paquete vasculo-nervioso y tiene que llegar al ovario para ahí dejarle la arteria y la vena ovárica junto con los nervios. Entonces, este es el paquete infundíbulo pélvico que cruza a los vasos ilíacos. Está cruzando a los vasos ilíacos, vean las ilíacas primitivas. Entonces pasa por encima de las ilíacas primitivas, ese ligamento suspensorio o infundíbulo pélvico lleva el paquete vasculo-nervioso y llega a los ovarios. Sostiene a los ovarios, pero también le deja la arteria y la vena. ¿Sí? O sea, estar cogiendo ahí a la vena y le está dejando la arteria y a la inervación. Entonces, estos son otros ligamentos, pero del ovario, el infundíbulo pélvico o suspensorio del ovario, como que está sosteniendo al ovario para que no se caiga. Entonces, atraviesa este ligamento suspensorio que viene de las vértebras lumbares, atraviesan a las ilíacas primitivas y llegan al ovario, y que contiene estos ligamentos suspensorios o ligamento infundíbulo pélvico, el paquete vasculo-nervioso ovárico. Entonces, ¿quedó entendido esto, niños? ¿Alguna pregunta? Me falta algo de decirlo, ¿no? De lo que estoy diciendo, ¿me falta algo más? Yo tengo una duda, doctora. Dime. El tabique que había mencionado que dividía de manera sagital. A ver, hijo, más fuerte. El tabique que había mencionado que dividía de manera sagital, ¿cómo se llamaba? No es un tabique, no es un tabique, es un tabique frontal. Así es el tabique frontal. El tabique frontal que está formado por el útero y los ligamentos anchos. Haz de cuenta que el útero está en medio y los ligamentos anchos salen a los lados como una cortina, sí, como unas alas. Entonces es como una cortina completa que en medio una cortina de 2 hojas, ¿sí? Una doble cortina. Ya ves que luego las cortinas tienen una cortina para que deje pasar la luz, y en la noche corremos la otra cortina para que no pase la luz y podamos dormir. Bueno, en esas 2 cortinas te metes tú en medio, o metes a alguien en medio, y esa persona que metes en medio es el útero, ¿sí? Y luego está cubierto por los ligamentos anchos, tanto por delante como por detrás esa persona, pero ya a nivel de las partes laterales del cuerpo, esas 2 cortinas se continúan. Entonces, ese es el tabique frontal que divide la cavidad pélvica en una parte anterior que contiene solo la vejiga y una parte posterior que contiene las trompas uterinas, los ovarios y el recto. ¿Ahora sí? Sí, mucho mejor, doctora. Muchas gracias.
Perfecto. He entendido lo de los ligamentos anchos que salen, se forman a nivel de los bordes laterales del útero, ya después de que se cubrieron el paquete vascular nervioso uterino, arteria y vena uterina y nervios y vasos y ganglios linfáticos. Y de ahí ya las dos hojas se pegan, las dos hojas, esas dos cortinas a nivel de los bordes laterales del útero se pegan y forman los ligamentos anchos, que es todo lo amarillo que ustedes ven ahí. Y esos ligamentos anchos van a darle una parte a las trompas uterinas, que es la mesosalpinge o mesosalpins, y de ese mesosalpins sale una parte para ir a la cara posterior del útero, que ese es el mesovario. Este que estoy pintando aquí es el mesovario, este es el mesovario y esta es la mesosalpinge. Este es el mesosalpinge y este es el mesovario, o sea, del mismo ligamento ancho sale el mesovario y la mesosalpinge. Primero cubrió a la trompa uterina y luego le dio en la parte inferior una hojita que se fue al ovario, que es este de aquí, y llega solamente a la cara posterior del ovario, porque el ovario no puede estar cubierto todo por peritoneo, porque entonces el óvulo sería absorbido por el peritoneo. Y no se trata de eso, sino que se trata que la trompa uterina capte a ese ovocito secundario para que sea fecundado. No que se lo coma el peritoneo. Entonces, están los ligamentos anchos, de los mismos ligamentos anchos, el mesosalpins, el mismo mesosalpin, el mesovario, ¿sí? Y luego están los ligamentos uterosacros que están envueltos por fascia pélvica, que van de los bordes laterales de la porción supravaginal del cervix, pasan a los lados del recto, y llegan a la cara anterior del sacro, y ya se pegan ahí a la cara anterior del sacro, ¿sí? Y están estos ligamentos uterosacros, están cubiertos por la fascia pélvica y también por peritoneo que llegó a la fascia pélvica, ¿sí? Porque vean ustedes, este peritoneo cubrió, porque el peritoneo tiene que llegar a unirse a la fascia pélvica, en el piso de la cavidad pélvica. Los ligamentos anchos ahí se tienen que fijar en las partes laterales, se unen a las partes laterales de la pelvis. Si en las partes laterales de la pelvis está la membrana obturatriz con su músculo obturador interno, se fijan ahí a la fascia pélvica que está cubriendo a las paredes laterales, a la pared posterior y al piso, porque la fascia pélvica está cubriendo todo lo que es la cavidad pélvica, tanto sus paredes laterales, su pared anterior y posterior y su piso. Entonces, estos ligamentos uterosacros van a los lados, en las partes laterales de la porción supravaginal del cervix y llegan a la cara anterior del sacro, rodeando a lo que es el recto. Y luego tenemos los ligamentos redondos. Esos no pertenecen a los ligamentos anchos, solamente están cubiertos por ellos. Y los ligamentos redondos es el vestigio del conducto deferente que van a atravesar a los vasos ilíacos externos, se meten en el conducto inguinal profundo, ocupan todo el conducto inguinal y salen por el anillo inguinal superficial a los labios mayores de la mujer. Y luego vemos las trompas uterinas que también se originan de los bordes laterales del fondo uterino, se dirigen hacia atrás formando el istmo, la ampolla y el infundíbulo y terminan como las fimbrias, ¿sí? En la fosita ovárica y rodean a lo que es el ovario. Y las fimbrias están como tomando al ovario en sus manos. ¿Puedo pasar a la que sigue? Aquí ya ven ustedes los nombres de cada uno de ellos, ¿sí? Aquí vemos el mesosalpis, vemos el mesovario, vemos las trompas uterinas, vemos los ligamentos redondos, vemos el fondo de saco vesicuterino, vemos el fondo de saco uterorectal, vemos los ligamentos uterosacros, vemos los ligamentos redondos y vemos todo lo que es los ligamentos anchos. Vemos el ligamento del mesosalpins y vemos el mesovario no se ve aquí. El mesovario no se ve aquí. No se ve aquí. Vamos a pasar a la que sigue. Ahorita vean ustedes los ligamentos anchos, ya se los expliqué aquí, se los explico acá. Vean ustedes, ligamentos anchos. Se forman en el borde lateral del útero por las dos capas del peritoneo. Eso ya se los expliqué, que son los ligamentos anchos. Primero, las cortinas cubrieron por delante y por detrás al útero. Y por su fondo también lo cubren. Por su fondo, por su cara anterior, por su cara posterior. Cubren este peritoneo. A nivel de los bordes laterales de aquí,
cubren también al paquete vasculonervioso formado por los vasos uterinos, ¿sí? Y entonces ya esas dos cortinas se pegan y forman los ligamentos anchos. Por eso dice, se forman en el borde lateral del útero, por las dos capas del peritoneo que cubren la cara intestinal y las caras vesical del útero. ¿Qué queremos decir esto con cara intestinal y cara visceral? La cara visceral es la que está pegada a la vejiga, ¿sí? Gracias, Gordo. La cara visceral está pegada a la vejiga. Y la cara intestinal sería esta. Esta sería la posterior. ¿Por qué? Porque el colon sigmoides como que está descansando en esta cara. El colon sigmoide está descansando sobre esta cara. Por eso se le llama cara intestinal, porque el colon sigmoides es intestino, es parte del intestino grueso. Entonces, el colon sigmoides como que hagan de cuenta que aquí está, en la cara posterior. En la cara posterior hagan de cuenta que ahí está el colon sigmoides ahí recargadote, muy recargadote. Entonces, ahora que mi hija tenía muchos tumores benignos, gracias a Dios, en la matriz asemejaban ya de grandes un embarazo de ¿cuántos meses, Rodolfo? De 6 meses, ¿sí? Estaba ya demasiado grande. Mi hija sufrió un estreñimiento espantoso. ¿Por qué? Porque el colon sigmoides está como que se recarga ahí se recarga el colon sigmoides. Entonces ella sufrió un estreñimiento espantoso. ¿Por qué? Porque el útero estaba tan grande que estaba como ahí comprimiendo al colon sigmoides. Y pues bendito sea Dios, lo operaron en diciembre, fue una cirugía muy fuerte, muy grande, tuvieron que cortar músculos rectos anteriores del abdomen porque el útero estaba tan grande que no lo podían sacar, que tuvieron que cortar los músculos rectos anteriores. Imagínense ustedes nada más que operación tan más fuerte. Entonces, por eso a esta se le llama cara intestinal, sí, porque el colon sigmoides como el que está pegado, está descansando en ella, el colon sigmoides. Aquí está el recto. Todo lo de abajo es recto, pero ya aquí arriba es colon sigmoides. Todo esto es colon sigmoides. Entonces está recargando en esa cara posterior del útero. Entonces por eso dice, se forman en el borde lateral del útero por las dos capas del peritoneo que cubren la cara intestinal y las caras vesical del útero. Esta es la cara vesical del útero. Esta sería la cara vesical del útero, la que ve hacia el útero, ¿sí? Cubre la cara intestinal y la cara vesical del útero. Se extiende hacia las paredes laterales de la pelvis. Se van estos ligamentos anchos llegan a los bordes, cubren la cara intestinal, cubren la cara visceral, cubren el fondo, llegan a los bordes laterales y de ahí se van a las paredes laterales de la pelvis. Pero al irse a las caras laterales de la pelvis dan el mesosalpinge o mesosalpis, que son parte del ligamento ancho ubicadas entre la trompa de Falopia y el mesovario, y contiene ramas de los vasos ováricos y uterinos. Contiene el epóforo, que ahorita lo vamos a ver enseguida. Algunas veces se forman quistes en este epóforo. El epóforo que decíamos que es un vestigio embrionario, ¿sí? Es un vestigio embrionario. Ahorita lo explicamos enseguida. El ligamento redondo, banda angosta, ligamentos redondos, son bandas angostas estos. Vamos a borrarle aquí porque ya está muy cargado. ¿Qué se quieren añadir? No. Vean ustedes, estos son los ligamentos redondos. Vean ustedes, ligamento redondo, banda angosta, aplanada de tejido fibroso, que es el vestigio del conducto deferente en el varón. El conducto deferente, acuérdense que es el que transporta los espermatozoides, ¿sí? Entonces, una banda angosta aplanada de tejido fibroso, vestigio del conducto deferente en el varón, adherida al útero por debajo y por delante de la entrada de la trompa de Falopio. Está por debajo y por delante de la entrada de la trompa de Falopio. O sea, se está originando la trompa de Falopio por detrás y los ligamentos redondos están adelante y por debajito, en las partes laterales del fondo del útero. Pasa por delante y por fuera de la arteria umbilical y los vasos ilíacos externos. Atraviesa solo a los vasos ilíacos externos. Atraviesa el conducto inguinal, o sea, entra por el anillo inguinal profundo, atraviesa el conducto inguinal y
y se pierde en el tejido subcutáneo de los labios mayores de la vulva. Llega hasta a los labios mayores. Los ligamentos uterosacros, estos, sí. O repliegues de Douglas, porque está cubierto por el peritoneo que formó el fondo de saco de Douglas. Sí está, no son del peritoneo, son unos ligamentos que están formados por ahí por la fascia pélvica y que van de los bordes laterales del cuello del útero hacia la cara anterior del sacro. Entonces, ligamento uterosacro, repliegue de Douglas, son pliegues peritoneales laterales que van de la pared posterior del cuello del útero a la cara anterior del sacro, entre la sacra 2 y sacra 3. Ya lo. Diles. Es un vestigio embrionario de lo que en el varón forma el epidídimo. Ajá, es un vestigio. Sí, el epóforo es un vestigio embrionario que en el varón formó el epidídimo. ¿Sí? Y ya en la mujer nada más queda como vestigio, el epóforo. En el varón formó el epidídimo. Acuérdense que el epidídimo es el que guarda a los espermatozoides para que se terminen de madurar. Y en la mujer nada más quedó como vestigio el epóforo, sí, que es el vestigio que formó en el varón el epidídimo. Y se encuentra en el mesovario, entre la trompa uterina y el lidio ovárico. Ajá. Y se encuentra, este epóforo se encuentra en el mesovario, ahorita lo vamos a ver en una siguiente. Entonces, ¿quedó entendido esto, mis niños? También se le conoce como órgano de Rosenmüller. También se le conoce epóforo o órgano de Rosenmüller. Y luego aquí vemos el infundíbulo pélvico, vean ustedes, este es el ligamento infundíbulo pélvico o suspensorio, que viene de las vértebras lumbares, de la cara anterior de las vértebras lumbares y llega al ovario. Ese ligamento infundíbulo pélvico, ¿sí? O suspensorio, o lumbovárico, también se llama lumbovárico, suspensorio o infundíbulo pélvico, viene de las vértebras lumbares y llega al ovario. ¿Qué contiene? Contiene el paquete vasculo nervioso ovárico. ¿Qué es este paquete vasculo nervioso ovárico? Arteria ovárica, vena ovárica, ganglios linfáticos, vasos linfáticos. ¿Entendido hasta ahí, mis niños? ¿Alguna pregunta? Ahora van a ver aquí. Aquí tenemos nosotros el ligamento cardinal o de McEnroe o transverso. ¿Alguna pregunta, mis niños? No, doctora. Bueno, vean aquí. Aquí estamos nosotros observando, vean ustedes. Aquí está preciosísimo, vean ustedes, están jalándolo con una pinza el útero. Hay tantas cosas que hace el útero, fíjense nomás, ahí crecimos en el útero de mi mamacita linda, ahí crecí. Ahí está el útero, ¿sí? Ahí está su fondo, su cuerpo, y este será su cuello. Ese es el cuello, ¿sí? Ese es el cuello, y una parte del cuello fuera de la vagina y otra dentro de la vagina. ¿Sí? Lo que está dentro de la vagina es la parte intravaginal y lo que está afuera es la parte extravaginal. Ahora vean ustedes, este ligamento es el ligamento transverso o de McEnroe o cardinal, que viene de las paredes pélvicas, de la fascia de las paredes pélvicas. Este músculo es el obturador interno, vean ustedes, este músculo que está aquí es el obturador interno. ¿Sí? Ahí está el músculo obturador interno. Aquí está lo que es la membrana obturatriz. Esta es la membrana obturatriz, la que está cubriendo el agujero obturador. Por dentro está el obturador interno y por fuera está el otro músculo, el obturador externo. Ahí está el obturador externo. Está la membrana obturatriz, adentro está el obturador interno que está formando parte de la pared pélvica, y está eso que está en blanco, que yo lo voy a poner, ¿en qué lo pondré? En verde, es la fascia pélvica. Es la fascia pélvica que está cubriendo todo, está cubriendo todas las paredes de la cavidad pélvica. Entonces de ahí viene el negro que yo les puse, ustedes voy a pintar en blanco, viene el ligamento de McEnroe o transverso cardinal, se los voy a repintar aquí en negrito porque casi no se ve, el de McEnroe o cardinal. Sí, se llama ligamento cardinal o transverso o de McEnroe, de la fascia pélvica visceral a los cuellos. Aquí está, ven ustedes, viene de la fascia pélvica que está cubriendo al músculo obturador interno y llega a las partes, a los lados del cuello uterino. Va a llegar aquí a los lados del cuello uterino, claro, en la parte supravaginal.
llega a las partes del cuello laterales del cuello uterino. Y también llega a la vagina, no llega al útero, llega a la vagina. Como que está agarrando la vagina, a la parte superior de la vagina y al cuello, a la parte supravaginal del cuello uterino. Dice, y emerge con la fascia superior del diafragma pélvico, llamado ligamento cardinal. Por su cara superior corre la arteria uterina. Vean ustedes, ahí va la arteria uterina, vean, las voy a poner en rojo. Ahí va la arteria uterina y la vena uterina. Ahí va la arteria uterina y la vena uterina. Ahí van. Por ellos corren el paquete vasculonervioso, que es la arteria uterina y la vena uterina. Y ustedes saben que siempre un paquete vasculonervioso lleva nervios y lleva vasos linfáticos y ganglios linfáticos. Ese es el ligamento transverso cardinal o de McEnroe. ¿De dónde se origina? De la fascia pélvica visceral. De la fascia pélvica visceral. ¿De dónde va? De la fascia pélvica que cubre a las paredes pélvicas a nivel del músculo obturador interno, y de ahí se dirige al cuello uterino, la parte supravaginal del cuello uterino, y a la fascia que cubre a la parte superior de la vagina, ¿sí? A la parte superior de la vagina. Entonces ahí llega el ligamento cardinal o de McEnroe, que contiene el paquete vasculonervioso uterino. ¿Cuál es? La arteria uterina y la vena uterina, junto con sus ganglios linfáticos y sus nervios. Entonces, ligamento cardinal o de transverso de McEnroe, la fascia pélvica visceral a los lados del cuello uterino y la vagina. Parte de este pasa por fuera y emerge con la fascia superior del diafragma pélvico, llamándole ligamento cardinal. Por su cara superior corre la arteria uterina. O sea, este ligamento, aquí no lo puse todo completo. ¿De dónde viene? De la fascia pélvica que cubre las paredes de la pelvis. ¿A qué nivel? A nivel de la fascia pélvica que está cubriendo el músculo obturador interno. De ahí viene ese ligamento cardinal o de McEnroe. ¿A dónde llega? A los bordes laterales de la porción supravaginal del cervix y la parte superior de la vagina. ¿Qué lleva ese ligamento? Lleva, no en su interior, sí, sino como que va soportando como cama, como colchón, al paquete vasculonervioso del útero, que es ¿cuál? La arteria uterina y la vena uterina. Y vean ustedes, vamos a ver aquí, este sería el uréter, este que está aquí serían los uréteres. Ahorita vamos a ver, voy a pasar a la otra y ahorita continuamos. Aquí estamos viendo nosotros los nombres, vean ustedes ya de cada uno. Estamos nosotros observando, espérense, déjenme ir acá, hacia acá, déjenme borrar aquí. Les completo esto al rato completo esto que me falta de dónde se origina. Entonces estamos solo observando, vean ustedes aquí, vean aquí mis niños, esto que está aquí, este que está aquí es el mesovario, vean ustedes, este que está aquí es el mesovario, ahí está el mesovario, ¿sí? Todo esto es la trompa uterina. Aquí tenemos el ligamento útero-ovárico, que se me olvidó hace rato mencionárselos. Este que está aquí es el ligamento útero-ovárico, este es el ligamento útero-ovárico, que va del fondo, partes laterales del fondo del útero hacia el ovario. Este es el ligamento útero-ovárico. Luego tenemos nosotros acá lo que son los ligamentos anchos, todo esto como alas son los ligamentos anchos, vean, todos estos son ligamentos anchos, todo esto es ligamento ancho, todo esto es ligamento ancho, todo esto que está aquí es ligamento ancho. De ahí ya se va a ¿dónde? A envolver a la trompa uterina, que es el mesosalpins. Y luego ya de ahí se dirige hacia ¿dónde? Al ovario, que es el mesovario, que es una misma porción de los ligamentos anchos. Y estos son los ligamentos redondos, lo que yo les digo, que solamente están cubriendo a los ligamentos redondos. Y estos ligamentos redondos como que están elevando a los ligamentos anchos. Los ligamentos redondos no son ligamentos anchos, solamente están cubiertos por los ligamentos anchos. Luego aquí vemos lo que es el cervix. Todo esto es el cervix. Vean ustedes, todo es el cervix, su porción supravaginal, y luego tenemos ya lo que es su porción intravaginal, aquí, en esta parte, rodeada por los fondos de saco de la parte superior de la vagina, que es el fornix, que nosotros podemos meter el dedo y tocar
y darle vuelta ahí por estos fondos de saco y tocar todo lo que es la parte intravaginal del cuello uterino. Y luego vemos aquí lo blanco, esto que está aquí, todo esto blanco que está aquí, mis niños, que se los voy a poner en azulito, son los ligamentos de McEnroe o cardinales. Y entre ellos, ¿qué tenemos? Pues tenemos el paquete vasculonervioso. Vean ustedes, ahí va el paquete vasculonervioso, arteria y vena, en los ligamentos de McEnroe, o transversos o cardinales. Y ya por debajo de ellos encontramos aquí lo que es los dos uretres. Ahí están los dos uretres. Vemos la vagina. Vemos la vagina. Vamos a ver a la siguiente. Aquí están marcando, vean ustedes, mis niños, aquí los tengo, azul. Aquí están marcando el mesovario, vean, a donde yo les decía, ahí está el mesovario. Sí, el mesovario es una porción del mesosalpins que se va al útero. Van los ligamentos anchos que están abajo, todos así grandotes. Todos estos son los ligamentos anchos, todos estos, vean, todos estos son los ligamentos anchos. Y esos ligamentos anchos se van una parte a las trompas uterinas, forman el mesosalpins, y luego de ahí, del mesosalpins, sale una parte que se va al ovario, que solo llega a la cara posterior del ovario, y ahí llega al ovario. Y ahí forma el mesovario. Solamente se fija, no va a cubrir al ovario, ¿sí? Y luego vemos aquí los ligamentos redondos, que están cubiertos por los ligamentos anchos, y esos ligamentos anchos solo como que los redondos solo lo están levantando. Solo están cubiertos, están protegidos, pero no lo envuelven en todo su trayecto, porque cuando entre al conducto inguinal, por el orificio inguinal interno, ya no lleva ligamento ancho, ya van solo ligamentos redondos y ya atraviesan el conducto inguinal y llegan hasta los labios mayores en la mujer. Sí, ahora, vemos nosotros aquí lo que es los ligamentos cardinales, vean ustedes, y las arterias uterinas. Sí, aquí está el ligamento cardinal o transverso, ven ustedes, ligamento cardinal o transverso de McEnroe, y ahí llevan los vasos uterinos. Y ven ustedes aquí a la arteria uterina, ven ustedes a la arteria uterina, qué hermosa, subiendo por los bordes laterales del cuello, junto con su vena uterina, y se van por todos los bordes laterales, y ahí ya se van a distribuir los vasos sanguíneos por la parte anterior y la parte posterior, fondo del útero. Ahí se van a distribuir estos vasos uterinos a todo el útero, a todas sus capas, a la mucosa, a la submucosa, a la mucosa, a la muscular y a la serosa. Se va a distribuir ahí a irrigar a todo lo que es el útero, ¿sí? Estos vasos uterinos. Y luego vemos nosotros aquí la rama vaginal. Esto lo vamos a explicar luego. Aquí va la rama vaginal, que es también rama de la arteria ilíaca interna, y esta rama vaginal se anastomosa con la uterina y luego baja a irrigar a todo lo que es la vagina, a todo lo que es la vagina. Entonces se anastomosan tanto uterina como vaginal para irrigar a la vagina y para irrigar al útero. Esta vaginal es rama de la ilíaca interna y la uterina es rama de la ilíaca interna. Nada más que la uterina va en el ligamento de McEnroe o ligamento transverso o cardinal, va ahí encima, va como ligeramente cubriéndose por el ligamento cardinal, ¿sí? Y aquí en esta parte tenemos nosotros por debajo del ligamento transverso o cardinal, tenemos aquí lo que son los uretres, vean ustedes, esto negrito que está aquí son los uretres. Vamos a ver los pisos del periné, entonces, las capas del periné, y entonces van a entender todo esto. Estamos observando lo que es la mucosa de la vagina, estamos viendo la mucosa de la vagina, espérenme tantito, opciones de puntero, espérenme tantito. ¿Qué horas son? Dame la hora, ¿sí? Las 10:54. Las 10:54 ahorita. Ven ustedes, aquí tenemos nosotros a la vagina, vamos a regresar a la anterior, ven ustedes, esto es la vagina, ven ustedes el fondo de la vagina, que está formando el fornix, vemos nosotros lo que es adentro. ¿Qué es la vagina? Pues la vagina es el conducto del parto, ¿sí? Y también es el órgano de la, ¿cómo se dice? ¿Cópula? Cópula. De la cópula, ¿sí? De las relaciones sexuales. Es una estructura músculo-membranosa, es músculo-membranosa, ¿sí? Tiene una mucosa, una muscular y una adventicia, ¿sí? Y una adventicia. Es dilatable, ¿sí? Claro, va a ser dilatable, ¿por qué? Porque por ahí pasa el niño, el bebé, por ahí sale. Imagínense lo que se tiene que dilatar esta pobre vagina.
Es muchísimo lo que se dilata, así que imagínense las fibras, lo fuertes que deben de ser. Tiene una capa circular y una capa longitudinal. Tiene una capa de fibras circulares y otras longitudinales, y es músculo liso pero elástico. Es músculo liso elástico. Vean ustedes, es dilatable. Su pared anterior mide 7 centímetros y su pared posterior 9 centímetros. Es mayor de la parte posterior que de la parte anterior, y eso lo van ustedes ahorita a comprender por esto. Vean ustedes. A ver, vamos a ver si aquí lo vemos. ¿Ven ustedes por qué? Vamos a borrar aquí mis jeroglíficos rupestres. ¿Ven ustedes aquí la pared posterior de la vagina? Es mayor, ¿sí? Que la anterior. La anterior es más pequeña. La pared posterior mide 9 centímetros y la pared anterior mide 7 centímetros. ¿Por qué? Porque en la parte posterior cubre mayor cantidad del cervix, cubre más porción del cervix. El labio posterior del cervix está mayormente cubierto por la vagina y el labio anterior está menor. La porción supravaginal es mayor en el labio anterior que en el labio posterior. Sus paredes laterales están unidos al ligamento cervical del diafragma pélvico. Ya lo van a entender en cuanto vean los pisos del perineo y el diafragma pélvico, entonces lo van a entender. Su pared lateral está unida al ligamento lateral y al diafragma pélvico. Está unido al diafragma pélvico, ¿sí? Atraviesa el diafragma urogenital. Esta vagina lo van a entender ustedes en lo que sigue. ¿Sí? Atraviesa el diafragma urogenital, va a atravesar el diafragma urogenital, lo atraviesa. Y se rodea por los bulbocavernosos, por los músculos bulbocavernosos. Lo van a entender más enseguida. Y la uretra se fusiona con los 2/3 anteriores de la vagina. La uretra está fusionada a los 2/3 inferiores de la vagina. Bueno, déjenme borrar aquí. Sí, la uretra se fusiona a los 2/3 inferiores de la vagina. Está la uretra. Y está fusionada a los 2/3 inferiores de la vagina. Claro, entre ellos hay, pues, el esfínter interno. Aquí, esto, lo que está aquí, que es lo rojito, es el esfínter interno de la uretra. Luego viene tejido graso, todo lo amarillito que está protegiendo. Ay, Dios. Que le pondré en azul. Tejido graso, todo lo que está protegiendo, vean ustedes, y luego ya se adhiere a través de a la vagina. Está unida la uretra en sus 2/3 inferiores de la vagina. La uretra se une a los 2/3 inferiores de la vagina y atraviesa tanto la uretra como la vagina al diafragma pélvico. Lo van a atravesar. Rodeando la uretra están el esfínter interno de la uretra. A ver aquí. Presenta una mucosa, vean ustedes, vamos a la que sigue. Presenta esta vagina. Presenta una mucosa, vean aquí. Pero su mucosa es recubierta por epitelio escamoso estratificado. Presenta pliegues, presenta muchos pliegues, porque se tiene que dilatar. Cuando sirva para canal del parto, cuando se utilice, que pase el bebé, pues se tiene que dilatar, entonces presenta pliegues transversos, presenta muchos pliegues transversos que se empiezan a desaparecer después de los partos. Si hay un parto, estos ya como que desaparecen, pero si hay un segundo parto, desaparecen más hasta que terminan ya en las multíparas. Estos pliegues transversales ya no se encuentran, ¿sí? Entonces esa mucosa está recubierta por epitelio escamoso estratificado y presenta rugosidades transversales, mis niños. Presenta rugosidades transversales. La capa muscular, como les dije, es músculo liso y tiene fibras circulares y fibras longitudinales. Es elástica, ¿sí? Y luego presenta la denticia.
que es la que la va a cubrir y la va a proteger. A los lados este es el músculo elevador del plano, este es el músculo obturador interno y este es el transverso perineal. Lo van a entender ustedes en las que siguen. Vamos a la que sigue. Y es hora de desayunar. Aquí ya está con todos los nombres. Sí, 11. Salimos a receso y regresamos a clase, por favor. Son las 11, regresamos 11:30, por favor. Sí, doctora. Doctora. Gracias. Después.